Caminos de Ida y Vuelta es un encuentro, es una reunión de música. La música nos une. Es una experiencia súper valiosa, tanto para los alumnos de nosotros como para los artistas en abrir nuevas puertas de colaboración. Primero empezó con una reunión donde muchas personas pensamos que Berklee tenía que decir hola Colombia, hola Latinoamérica. Todo esto empezó con muchas noches transcribiendo la música, porque yo hice todas las transcripciones, adaptaciones, escribí todos los charts, los scores, todo. Entonces, cuando llegamos a Colombia, ya teníamos camino adelantado. Los músicos de la banda, del ensamble, para Caminos de Ida y Vuelta, son latinos en su mayoría. Tenemos a Saily González, una fantástica pianista cubana con la que trabajé muchísimo en Boston. Tenemos a Isaac Matus, percusionista colombiano. Tenemos a nuestro otro percusionista japonés que parece más cubano porque toca increíble la música latina, Takafumi Nikaido. Tenemos a un corista colombiano fantástico, también exalumno recién graduado, Felipe Abad Navales. Tenemos a Nacho González de Uruguay en la guitarra. Tenemos también a Orlando Retana y Urián Sarmiento como bateristas y Nela de Venezuela y Tonina de Estados Unidos como cantantes también. Una bailarina quieta como medio hipnotizada. En este caso creo que hemos conseguido una banda tremendamente potente, muy equilibrada y es como un all stars de los músicos de Berklee. Cuando Colombia se volvió el lugar donde iba a suceder, entonces empezamos a pensar en las diferentes regiones que tiene el país y cómo sus músicos iban a estar presentes. Tuvimos una primera aproximación donde estaban Messier Periné, Totó La Momposina, que nos había acompañado ya en Berklee, había hecho un trabajo con todos los alumnos, y estaba Chabuco, una persona que tiene en su voz la tradición del vallenato tradicional. Y después le hicimos la invitación a Carlos Vives y él propuso que deberíamos añadir otras regiones a este mapa. Entonces el Cholo Valderrama, con su música de las llanuras colombianas y herencia de Timbiquí, con su dulzura del Pacífico, y después sentimos que tenía que haber una representación del piano, de una persona que ha trabajado la música andina, y así llegó Franci Montalvo a este proyecto. Y bueno, para mí era inevitable estar ahí y como cantante-compositora me sentí muy contenta de estar acompañada por el Berklee Band, indiscutiblemente de su directora Esther Rojas, quien nos puso a todos a revisar cada compás. Amanecer, noche amanecer, que ya tengo frío, noche amanecer. Un encuentro súper ameno y natural. De hecho, yo creo que si hubiera venido alguien de fuera que no estuviera en la producción, no hubiera podido diferenciar quién era músico de Berklee o músico invitado. El ensamble con los músicos colombianos, los artistas, estos maestros, fue maravilloso. La disposición de ellos fue siempre la de enseñar pero aprender también. Entonces fue una comunicación musical muy vivificante. Cada día trae algo. Este proyecto extrae de alguna forma esa diversidad que tiene la música colombiana. Creo que todos los músicos que hacemos parte de este proyecto hemos tenido la oportunidad de enriquecernos de esa diversidad y luchamos para que sobreviva, para que se mantenga. Para mí es una satisfacción, una alegría muy grande, un compromiso además de estar aquí compartiendo con gente de tanto bagaje musical. La música colombiana ha sido muy especial para el mundo. Me parece increíble que músicos de otras partes vengan, la trabajen, la conozcan y la redescubran.
Buenas noches. Esta noche es una gran noche para la música colombiana. En Colombia existieron 365 etnias indígenas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una gran riqueza musical, con una gran riqueza de selvas, muchos ríos, tenemos muchos climas y mucho amor. Grande Colombia. Yo no soy de Cartagena, Popayán ni Panamá, ni del Valle o Magdalena, ni del mismo Bogotá. Una tierra tan chiquita no me llena el corazón. Patria grande necesita, soy de toda la nación. José Rafael